Voy a empezar a grabar medio tarde. Me pidió la alumna. En todos los puntos, los puntos de una superficie, donde se verifica que la derivada según x es igual a 0 y la derivada según y es igual a 0, se denominan puntos críticos. Se denominan puntos críticos. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Entonces, por ejemplo, una pregunta que uno hace. Un punto crítico es un mínimo. ¿Está bien o está mal eso? Sí, está bien. Puede ser un mínimo, pero no necesariamente es. Exactamente. Puede ser un mínimo, pero no necesariamente es. ¿Estamos? ¿Está, Marcos? ¿Por qué? Porque un punto crítico puede ser un extremo, que puede ser máximo o mínimo, o vimos que puede haber otro tipo de puntos. Puede ser un punto de ensilladura o puede ser un cuasi extremo. ¿Está claro? Ahora, si yo digo, un punto de ensilladura es un punto crítico, ¿eso está bien o está mal? Sí, está bien. Eso está bien. ¿Por qué? Y porque en un punto de ensilladura se anulan, se hacen cero ambas derivadas parciales. Y esa es la definición de punto crítico. ¿Estamos, chicos? Entonces, ¿a qué se denomina punto crítico? Con esto estoy medio pesado, pero no importa. ¿A qué se denomina punto crítico? Son los puntos donde se anulan las derivadas parciales. Donde se anulan las derivadas parciales. F sub x igual a 0, F sub y igual a 0. ¿Qué puede ser un punto crítico? Bueno, hay tres posibilidades. Un punto crítico son tres posibilidades. ¿Cuáles son esas tres posibilidades? Primero, que sea un extremo. Un extremo. Segundo, que sea un punto de ensilladura. ¿Qué era un punto de ensilladura? Un punto donde en una dirección es un máximo y en la dirección a 90 grados es un mínimo. O un cuasi extremo. ¿Qué era un cuasi extremo? Infinitos extremos que se disponían a lo largo de una curva o a lo largo de una recta. En el caso de un extremo, puede ser que tengamos dos situaciones. ¿Cuáles son esas dos situaciones? Bueno, que el extremo sea un máximo o que sea un mínimo. ¿Estamos? Entonces, repasamos. Punto crítico son los puntos donde se anulan las derivadas parciales. Puede ser un extremo, que puede ser máximo o mínimo. Puede ser un punto de ensilladura o puede ser un cuasi extremo. ¿Está claro hasta ahí? Y lo que era cada uno de ellos. Ahí tenemos un extremo, ahí tenemos un punto de ensilladura, ahí tenemos un cuasi extremo. En todos los puntos se anulan ambas derivadas parciales, por lo tanto son extremos. ¿Está? Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo realizamos el análisis de un punto crítico. O sea, ¿cómo sabemos si tenemos un extremo, si tenemos un cuasi extremo o un punto de ensilladura? Bueno, se realiza, esto requiere una demostración que no vamos a hacer, se realiza a través del hessiano. Hessiano. ¿Qué dice este? Bueno, ¿qué es el hessiano?
El hessiano le vamos a poner h, el hessiano. Y el hessiano es un determinante. El hessiano es una función de x y de y. Es un determinante donde acaba la f sub xx. ¿Qué era la f sub xx? La derivada segunda de la función con respecto a x. Acaba la f sub xy, o sea, derivo con respecto a x y después derivo con respecto a y. Acá abajo colocamos la fix y acá la fii. ¿Cómo se resolvía un determinante de 2 por 2? Este por este menos este por este. O sea, en definitiva, ¿cómo me queda el determinante? F sub xx, f sub ii, menos, recuerden que estos dos valores son iguales. Este valor, por el teorema de las derivadas cruzadas, estos valores son iguales. Entonces, ¿cómo me queda? Menos f sub xy, todo elevado al cuadrado. Ese es el hessiano. ¿Está? Bueno, entonces. ¿Puedo dar vuelta, chicos? Sí. Sí. Entonces, sea x0 y 0 un punto crítico. Un punto crítico. ¿Cómo lo sacamos de este punto crítico? Y son los puntos que anulan las derivadas. Son puntos que anulan ambas derivadas. ¿Estamos? Sí. Sí. Primero, si el hessiano, lo que calculamos recién, ese determinante, evaluado en este punto, x0 y 0, es positivo, entonces hay un extremo. Si el hessiano es positivo, hay un extremo. Si el hessiano es negativo, hay un punto de ensilladura. Si el hessiano, evaluado en ese punto, es negativo, hay un punto de ensilladura. Si el hessiano es igual a 0, en ese punto, si el hessiano es igual a 0, en ese punto, este criterio no dice nada, no decide, no podemos confirmar nada. El criterio no decide. Pero en los cuasi extremos se verifica que el hessiano vale 0. O sea, podemos sospechar que se trata de un cuasi extremo. Sospechar, pero no afirmar. ¿Estamos? ¿Qué pasa? En un extremo puede ser máximo, puede ser mínimo. Si f sub xx es positivo, tenemos un mínimo. Si f sub xx es negativo, tenemos un máximo. ¿Sí? ¿Qué puede pasar acá? Que f sub xx sea igual a 0. Bueno, en ese caso se evalúa el f sub ii y es la misma conclusión. Y si el f ii da 0, bueno, viste, bueno. Puede pasar, pero puede pasar.
¿Está más o menos claro cómo hacemos el análisis de un punto crítico a través del extremo? ¿A través del hessiano? Sí, profe. Sí, Van a ver que haciendo algunos ejercicios se le aclara todo el panorama de esto. Bueno, obviamente que todo lo que estamos trabajando está en la teoría que yo les pasé. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un punto de silla, un mínimo, distintas figuras, casos de figuras que tienen punto, punta mejor dicho. En esos casos recuerden que si la figura tiene punta, o si una curva tiene punta, no existía la derivada. O sea, el apunte trabaja mucho sobre la excepción. Bueno, ahí tenemos una figura con un mínimo, ahí tenemos un punto de ensilladura, que vamos a ver cómo lo calculamos. Va. Y acá habla de D, pero yo en realidad hablamos del hessiano. En vez de hablar de este valor D, lo llamamos hessiano. Y ustedes dicen, ¿por qué no llamás D? Porque en toda la bibliografía, excepto en esta, se llama hessiano. Esto es H. Va. Estaríamos. Y estos son todos los ejemplos que vamos a hacer, pero más vale vamos a hacer los ejemplos que están en la práctica. Bien. Vamos a darle una mano a Mauricio, porque si no queda medio atorado. Bueno, vamos a trabajar entonces con los ejercicios que están acá. Análisis de puntos críticos y extremos. Hallar los puntos críticos, o sea, el ejercicio 13. Hallar los puntos críticos. Clasificar esos puntos críticos y hallar el valor máximo o mínimo de la función en caso de que tenga máximo o mínimo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio A. ¿Cómo encontramos los puntos críticos de la función? ¿Dónde sabemos dónde están los puntos críticos? Dijimos que eran los puntos. Puntos críticos son los puntos donde se anulan las derivadas parciales. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, chicos? Y tenemos que derivar con respecto a x e igualar a 0. Y tenemos que derivar con respecto a y e igualar a 0. Ahí armamos un sistema de ecuaciones que por lo general no es lineal, no me quedan de los buenitos que yo lo resolví haciendo sustitución. Vamos a ver cómo me queda. Y de ahí sacamos los puntos críticos y después, a través del hessiano, determinamos si es un extremo, máximo, mínimo, si es un punto de ensilladura o si es un cuasi extremo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo me queda la derivada según x? A ver, Pablo. 3x a la 2 menos 3. Muy bien. 3x a la 2 menos 3. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo nos queda la derivada parcial según y? 2y. 2y igual a 0. Bueno. Fíjense que esto acá es un sistema de ecuaciones, pero que en la primera ecuación tenemos solamente x, en la segunda ecuación tenemos solamente y. No me va a pasar esto muy a menudo. Esto me pasa como para hacer el primer ejercicio. ¿Por qué? Fíjense que en la primera ecuación podemos sacar factor común 3. Ahí me queda una diferencia de cuadrados.
¿qué me está diciendo? Que los valores de x pueden ser 1 o menos 1. ¿Mm? Y en la segunda ecuación, si 2i es igual a 0, eso quiere decir que i es igual a 0. O sea que ¿cuántos puntos críticos tenemos? 2. Uno que lo vamos a llamar P1, que va a ser el punto 1, 0. Y otro que lo vamos a llamar P2, que va a ser el punto menos 1, 0. ¿Estamos, chicos? ¿Mm? Esos son los puntos críticos. Posibles extremos o cuasi extremos. En esos puntos van. ¿Cómo saber si se trata de un extremo, de un cuasi extremo, de un punto de ensilladura? Tengo que hacer el hessiano. ¿Cómo era la fórmula del hessiano? F sub xx, F sub ii, menos F sub xy elevado al cuadrado. ¿Estamos? Entonces, bueno, a ver, ¿cuánto es la F sub xx? ¿Quién me la dice? ¿Lucas, vos? 6x. 6x. Bien. ¿Cuánto es la FII? 2. 2. ¿Cuánto es la F de XY? 0. 0. ¿Estamos? Porque tengo la derivada 3x cuadrado menos y, que si la derivo respecto a 0 me queda 0. ¿Cómo me queda el hessiano? Me queda en función de x y de y. ¿A qué es igual? F sub xx por f y y menos fxy elevado al cuadrado. O sea que el hessiano me queda 12x. ¿Estamos? En este caso nos quedó solamente función de x. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Entonces ahora vamos a analizar en el punto P1. En el punto P1. Evaluamos el hessiano en ese punto. El punto P1 era el punto 1, 0. ¿Cuánto me queda el hessiano evaluado en ese punto? El hessiano dijimos que era 12x. O sea que me queda 12 por 1, 12. Es positivo el hessiano. ¿Eso qué significaba? Que tenemos un extremo. Si el hessiano es positivo, tenemos un extremo. Yo diría de que acá mismo, veamos si ese extremo es un máximo o es un mínimo. ¿Cómo sabemos si el extremo es un máximo y un mínimo? Vemos qué signo tiene la f sub xx. ¿En qué punto? Y en el punto en cuestión, que es el punto 1, 0. El f sub xx era 6x. 6 por 1, 6. Esto es positivo. ¿Qué significa? ¿Qué tipo de extremo tenemos? ¿Cómo era la cosa? Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. No vamos a hacer un análisis más exhaustivo si el mínimo es absoluto, relativo. Estamos, ahí tenemos un mínimo. ¿Está claro, chicos? Entonces, en el punto P1 tenemos un extremo mínimo. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, pero en el punto P2. Tenemos que hacer lo mismo, pero en el punto P2. ¿Qué sería lo mismo? Evaluar el hessiano en el punto menos 1, 0. ¿Cuánto era el hessiano? 12x. Acá lo tenemos el hessiano. El hessiano era 12x. Tiene ganas de boludear. 12x. Entonces, si evaluamos ese hessiano 12x en menos 1, nos queda 12, x en este punto vale menos 1. Esto es negativo. ¿Esto qué está significando? Y que en ese punto
tenemos un punto de ensilladura. Un punto de ensilladura. ¿Qué era un punto de ensilladura? Bueno, nos acordamos de la silla de montar, el punto donde nos sentamos en la silla de montar. En una dirección tenemos un máximo, que es la dirección de las piernas, ¿tá? Y en la dirección que viene del lomo del animal, enfrente, ahí tenemos un mínimo, que es lo que permite que no nos caigamos para atrás o para adelante, nos vayamos para adelante. ¿Está claro cómo hacemos este tipo de análisis? Primero, sacamos los puntos críticos, los valores que anulan ambas derivadas, ¿sí? Después, hacemos el análisis del lesiano. Bueno, esto ya termina, vamos a finalizar. Vamos a esperar más o menos unos 5 minutos que se me descargue la clase y después seguimos con la otra, ¿sí? Dale. Dale.